Saludos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Y bueno, nos volvemos a encontrar en esta oportunidad una vez más para exponer la palabra del Señor y para que podamos compartir acerca de lo que el Señor tiene aquí plasmado, lo que Él inspiró para nosotros. Y en esta ocasión yo quisiera que vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 20, y vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 22 hasta el versículo 29. Y como le acabo de decir, mis amados hermanos, ver lo que el Señor tiene allí para nosotros. Éxodo capítulo 20, versículo 22 al versículo 29. Y desde ya les informo, les adelanto que vamos a exponer este trozo escritural o este espacio escritural con el tema Viviendo para Dios y para la generación que nos ha tocado. Viviendo para Dios y la generación que nos ha tocado. Y la idea es, breve, antes de leer, es que en esta vida nosotros no solamente estamos llamados a vivir para Dios, sí, como punto u objeto principal, pero tenemos que recordar que estamos en este mundo y también debemos de vivir considerando la generación donde estamos. Por eso les invito a leer Éxodo capítulo 20, versículo 22 hasta el versículo 29. Aarón muere en el monte Hor, entiéndase, en el desierto. Dice aquí, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Amén. Quiero que oremos, pidamos la asistencia del Señor en su gracia en este tiempo. Oramos. Padre, queremos pedirte que tú nos asistas, que tú nos bendigas, que nos acompañes en todo cuanto vamos a considerar en esta ocasión. Tu palabra nos dirija, nos gobierne y ministre nuestros corazones. Y oramos de paso que salves a los perdidos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Viviendo para Dios y la generación que nos ha tocado. Miren, amados hermanos, el desierto o el tránsito del pueblo de Israel después de su salida de Egipto en el desierto, su trayecto en el desierto y todo lo que allí se desarrolla en el pueblo de Israel durante este caminar, este tránsito, este éxodo que nos enseña el mismo libro de Éxodo, nos muestra muchas cosas. Allí en el desierto, mis hermanos, nosotros podemos identificarnos en muchas de las cosas con el pueblo de Israel. En sus quejas, nosotros también caemos en quejas, en las rebeliones de ellos contra sus líderes y en las rebeliones de ellos contra Dios. También nosotros nos rebelamos o nos hemos rebelado en algún momento con nuestros líderes, nos hemos rebelado contra Dios. En las peticiones y en un sinnúmero de cosas nosotros podemos identificarnos con el pueblo de Israel. Repito, en ese éxodo, en ese tránsito del pueblo de Israel al caminar a la tierra prometida, al tratar de llegar a la tierra prometida.
Y aún en eso, mis hermanos, también nosotros nos identificamos, nos parecemos, nos podemos asemejar al pueblo de Israel. También nosotros vamos en un tránsito rumbo a la tierra prometida, en este caso, el cielo. Ellos iban rumbo a Canaán. Nosotros vamos con la gracia del Señor y por la gracia del Señor rumbo al cielo. Pero hay un detalle particular que es evidente también aquí, en que nosotros podemos identificarnos, asemejarnos al pueblo de Israel, y es en la muerte. Si revisamos, mis hermanos, y este pedazo escritural que acabamos de leer nos muestra eso, pero si recordamos, en este desierto murió María también. Murió María, hermana de Moisés y Aarón. Murió Ofni y Finés también. Ofni y Finés, no, Nadab y Abiú, perdón, murieron también aquí en ese tránsito del desierto. Posteriormente vemos y sabemos que murió también Aarón, mis hermanos, y lo acabamos de leer. También hemos visto que murió Moisés en este desierto. Y la idea es, mis hermanos, que de alguna u otra manera todos moriremos. Esa es una realidad. Murieron todos estos hermanos en el desierto y también nosotros moriremos en este desierto, en este mundo, mientras vamos camino a la tierra prometida. También nosotros vamos a morir. También nosotros vamos a tener esa transición. De manera que entre muchas cosas que nos enseña el desierto, nos revela esta realidad. Todos moriremos. Es una patente realidad. Mientras vamos caminando, mis hermanos, en este mundo, en este desierto, algunos van en descenso, algunos van desapareciendo. En ese desierto algunos iban desapareciendo, algunos iban muriendo, otros iban caminando rumbo a la tierra prometida y allí iban cayendo, muchos de ellos. Y también nosotros iremos cayendo hasta llegar, como acabo de decir, a esa tierra prometida. Es por ello que nosotros vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 2 y versículo número 4, que el predicador allí sabiamente, ¿sí?, atinadamente dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y sigue diciendo ahí, porque ese es el fin real de todo. Mis hermanos, ¿cuál es la realidad de todos nosotros? Bueno, que todos vamos a morir. Esa es la realidad. En un momento dado nosotros, y no es pecado, podemos ir a un resort, podemos ir a una fiesta, podemos ir a un momento de playa, de descansar, para botar el golpe. Pero ese no es el fin real nuestro. El fin real nuestro es que todos vamos a morir. De nuevo, por eso el predicador en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 y versículo 4 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque ese es el fin del todo. De hecho, sigue diciendo allí en ese capítulo 7, verso 2 y verso 4, que el corazón del sabio está en la casa del luto. ¿Por qué? Porque ese es el fin real de todos nosotros. Nosotros nunca hemos visto, eso es difícil, yo no digo que no suceda, pero miren, mis hermanos, eso es difícil que una gente pueda meditar en los estragos y la realidad de la muerte en un momento de festejo, de alegría, en un resort. Eso es difícil, a menos que no tenga en un momento una posible tragedia. Pero si todo está bien, una persona no medita en la muerte en un momento de vacaciones, en un momento de descanso, en un momento de festejo, un resort, como acabo de mencionar. No. Por eso de nuevo el predicador dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque es en la casa del luto donde una persona reflexiona. ¿Cómo reflexiona una persona? En la casa del luto o en un lugar fúnebre o en un velorio. ¿Cómo reflexiona una persona? Bueno, no todos, pero una persona en esa circunstancia, en un momento como eso, puede decir, detenerse y mirar, por ejemplo, el féretro o el muerto allí y decir, caramba, y saber que yo también voy a estar así en esa circunstancia. Pero es allí donde lo medita, en la casa del luto. Por eso el predicador, como acabo de mencionar en Eclesiastés 7, verso 2 y verso 4, dice él allí que el corazón del sabio
está en la casa del luto. El del necio no, el del necio está en muchas cosas, pero el del sabio, ¿sí?, visita ese lugar. Porque él sabe que al final de cuentas, ese va a ser el final de todo, mis amados, de todos nosotros. Y el desierto, mis hermanos, el desierto, cuando nosotros vamos y leemos el libro de Éxodo, cuando leemos el libro de Números, nos brinda una gran enseñanza de la realidad de cada uno de nosotros. Como yo acabo de decirle, amén, amén, de que nos identificamos con el pueblo de Israel, con sus quejas porque nos quejamos, con sus rebeliones porque somos rebeldes, con todos sus momentos. Con todos sus momentos, con su momento de cansancio, con su momento de luchas, con su momento de temores. El pueblo de Israel, y el desierto, mis hermanos, nos identifica. Nos identifica. No podemos reflejarnos en el desierto que se nos presenta aquí, tanto como acabo de mencionar el libro de Números y el libro de Éxodo. En el desierto podemos nosotros identificarnos en ese desierto, pero también podemos identificarnos en el pueblo de Israel. Por esto, mis amados hermanos, el tema de este sermón, que está muy amarrado, como vamos a ver en su desarrollo, está muy amarrado a la lectura, viviendo para Dios y para la generación que nos ha tocado. Y aparte de estas cosas que hemos dicho, que nos muestra el desierto, debemos de resaltar que Aarón aquí, donde acabamos de leer, muere en el desierto. ¿Sí? Y se nos recuerda allí un hecho de la razón por la que murió en el desierto. Mira ya versículo 24. Aarón será reunido a su pueblo. En otras palabras, se va a morir. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento, en las aguas de la rencilla. Fue en el desierto, mis hermanos, en ese tránsito, en ese éxodo que pasó este hecho que se nos revela aquí. Y es que, mis hermanos, en este caminar nuestro, en este peregrinar cristiano nuestro, van a aparecer muchas cosas. En la vida cristiana y en este mundo nos van a sobrevenir muchas cosas, mis amados. Muchas cosas, como le sobrevinieron a todos los demás. A todos los demás. Ellos tuvieron ese desierto, nosotros estamos en otro desierto, camino a la tierra prometida. Hay algo, además de esto, mis hermanos, que se nos relata aquí, sumamente importante. No solamente la realidad del desierto, la condición del desierto, los sucesos del desierto, el hecho de que Aarón muere en este desierto, sino, mis hermanos, y por ello repito, el título de nuestro sermón, viviendo para Dios y para la generación que nos ha tocado. Aarón no solamente muere en este desierto, sino que Aarón también se nos muestra aquí que pasa la antorcha, ¿sí?, a otra persona. Pasa la antorcha a otra persona. Porque la vida cristiana, mis amados hermanos, es otra cosa que nos muestra el desierto aquí, del libro de Números y el libro de Éxodo. No solamente es vivir, sino vivir para Dios y vivir para una generación también que nos mira, que nos habrá de suceder, de continuar, de seguir. Y es precisa la ocasión para decirnos a nosotros mismos, recordarnos a nosotros mismos, mis hermanos, que a causa de nuestro propio pecado, la verdad es que muchas veces vivimos como en una burbuja donde nosotros somos el centro de atención, el centro de pensamiento, el centro de todo, mis hermanos. Y se nos olvida que en este mundo, más que para ser felices, hemos sido llamados a ser santos. Número uno, eso significa vivir para Dios. Pero número dos, significa vivir también para otros, en el sentido de dejar legados y testimonios, que eso es lo que vemos aquí. Hizo Aarón. Aarón no solamente murió y se terminó su hoja de vida. No, porque Dios no llama a los cristianos solamente para eso, para ser llamado a una iglesia, sentarse, entrar y salir de un culto, de la congregación, y después llegar el momento de morirse, punto, y se acabó. Dios no nos llama para eso. Bueno, vemos casos en las Escrituras donde pasó cosas así, como el ladrón de la cruz.
inmediatamente creyó en Cristo, murió. Pero por lo general, cuando Dios llama con propósitos objetivos para nuestras vidas. Y lo vamos a ver en un momento. De manera que Aarón, mis hermanos, no solamente murió. Aquí hay un suceso que si bien es literal, nosotros podemos aplicarlo, mis hermanos, a muchos aspectos de la vida cristiana. ¿Y qué cosa se nos dice aquí? Muy interesante. Bueno, se nos dice que Aarón, obviamente por mandato de Dios, pero Aarón pasó su sacerdocio, pasó su ministerio, su hoja de vida, su testimonio, su conducta, si tú quieres, su vestimenta sacerdotal, entiéndase su ministerio que Dios le había dado, lo pasó también a otro. Y yo quiero, mi hermano, aunque esto es el centro prácticamente del sermón, yo quiero, y lo vamos a mencionar en otro momento, sin embargo yo quiero irte preguntando, ¿tú estás viviendo en este mundo a tal nivel, de tal altura, que tu hoja de vida, tu conducta, tu testimonio puede ser practicado, puede ser ejemplo, puede ser un legado para otros? ¿O solamente estamos viviendo en este mundo y la vida cristiana por vivirla? Bueno, ya Dios me salvó, ya Dios me llamó, ya yo voy al cielo, punto y se acabó. Ese es el pensamiento, esa es la manera de vivir. O estamos viviendo ciertamente para Dios, como debe ser, pero pensando también en la generación que nos ha tocado, en la próxima generación, en el legado, en el ejemplo, en la conducta, en la carrera que vamos a dejar. ¿Para qué estamos viviendo, mi hermano? Repito, mis hermanos, a riesgo de ser repetitivo, pero menciono una vez el título de nuestro sermón. Viviendo para Dios, ¿sí? Y para la generación que nos ha tocado. Sí, Aarón murió. Aarón vivió para Dios, con sus luces y sombras, con sus altas y bajas, con sus tiempos fuertes y tiempos débiles, pero vivió para Dios. De hecho, vivió tanto para Dios que la Biblia nos dice que Dios los reunió con su pueblo. Léalo conmigo. Números capítulo 20, verso 22, dice desde el 22, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella generación vinieron al monte de Hor. 23, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Porque el pueblo de Dios estaba ahí en la tierra. Bueno, se estaba refiriendo a los que habían partido a la presencia del Señor. Habían partido a la presencia del Señor. Y Dios te está diciendo aquí, sí, Aarón actuó con rebeldía, con desobediencia en un momento dado, pero independientemente de eso, fue un gran hombre de Dios. Fue un siervo de Dios. ¿Y lo avala qué? Lo avala nuestra lectura. Dios es quien está diciendo, Moisés, ya Aarón se va a morir, me lo voy a llevar y lo voy a reunir con su pueblo. Que de paso es una expresión que significa el hecho, como acabo de mencionar aquí, de Dios decir que la persona va a ir al cielo. Permítame rápido ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 49, versículo número 33. Y cuando Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. ¿Dónde estaban los padres de Jacob? ¿Dónde estaba Isaac? Perdón, ¿dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Rebeca? ¿De Sara? ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Sara? ¿Dónde estaba Isaac? ¿Dónde estaba Rebeca? Habían muerto. Y Dios promete, mira, expiró aquí Jacob y fue reunido con sus padres. Aarón fue reunido con su pueblo. Una manera de decir que fueron al cielo. De manera que Aarón, mis hermanos, fue un hombre que por hacer escritura, independientemente, como acabo de decir, de sus altas y sus bajas, sus luces y sus sombras, vivió para Dios. Pero no solamente vivió para Dios, vivió también para las próximas generaciones. O para la próxima generación. Pudo pasar su legado, su testimonio. Versículo 28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte.
y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Sí, sí, fue un acto literal. Fue un acto literal. Moisés se quitó la vestidura frente a toda la congregación como una muestra, una certificación de que ya él no iba a seguir ejerciendo el ministerio pastoral sacerdotal. Y le entregaron la vestidura, le sirviera o no, porque el punto no era si le servía o no, sino la parte ilustrativa de que ya Aarón no iba a seguir ejerciendo el ministerio, sino ahora su hijo. Pero yo quiero que nos detengamos acá, mis amados hermanos. Yo pregunto, y usted que está en su casa también analicemos, para que conectemos con el título de nuestro sermón, lo sigamos conectando. ¿Cree usted que si Aarón no hubiese sido un gran hombre de Dios, que hubiera dado testimonio, que hubiera caminado con Dios como lo hizo, se hubiese realizado este acto público, donde dice la Biblia aquí que toda la congregación estaba ahí, y se hizo un paso de ministerio, si se quiere, de mando, de dirección? ¿Se hubiese hecho eso si Aarón hubiese sido un rebelde, un impío, un descarriado, un desobediente, un infiel a Dios? ¿Hubiese hecho eso? No, la respuesta clara, contundente es que no. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo un acto simbólico de traspasar el ministerio que Dios le había dado, había reposado sobre Aarón para ponerlo a Eleazar? Bueno, precisamente porque Aarón había sido fiel, había sido un gran hombre de Dios, se había comportado con testimonio. Y entonces ahora Dios se glorifica y Moisés se honra en tomar la vestidura o el ministerio de Aarón y pasársela a su hijo. Pero si Aarón hubiese sido un descarriado, un infiel, un mentiroso, un falso cristiano, eso no hubiese pasado. Eso no hubiese pasado. La muestra de que era un gran hombre de Dios, que había sido fiel, repito, con sus altas y con sus bajas, pero había sido fiel, tanto que Dios lo reunió con su pueblo. Había sido fiel, tanto que Dios lo reunió con su pueblo, como que el ministerio fue traspasado a uno de sus hijos. En este caso, Eleazar. Mi hermano, ¿para quién estamos viviendo en este mundo? ¿Para quién estamos viviendo en este mundo? Yo he escuchado a veces gente decir, bueno, yo vivo para Dios. No, sí, eso es así, pero eso es una espada de doble filo. A veces nosotros nos excusamos o queremos excusar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades detrás de eso, para no reconocer el hecho de que muchas veces estamos actuando mal y no sé, no, yo vivo para Dios, yo no vivo para la gente. No, mi hermano, como cristianos debemos vivir para Dios y para la gente. De hecho, Cristo mismo se preocupó por esto. En un momento dado, Cristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué comentan las personas acerca de mí? Mi hermano, tú y yo debemos preocuparnos por qué dice la gente acerca de nosotros. Y si es mentira, gózate como dice la Biblia, pero si es verdad, entonces no digas que tú vives para Dios y punto. Tú debes preocuparte qué está pasando ahí. Porque no estás actuando bien. De manera que vivimos para Dios, pero vivimos también para la generación que nos ha tocado. En este caso a Aarón le tocó esa generación y vivió para esa generación. Nosotros debemos vivir para la generación que nos ha tocado. Y Aarón no solamente vivió por vivir, vivió con la mentalidad, con el propósito de que algún día pasaría la antorcha. Y yo vuelvo sobre mis pasos, mi hermano. Tú estás viviendo a tal nivel, a tal altura, que tú al partir, cuando te toque partir de este mundo, tú puedes estar tranquilo, con tu conciencia en paz, de que tú pasarás la antorcha, el legado, el ejemplo, la conducta, el testimonio fiel de tu estilo de vida a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tu compañero de estudio, a tus vecinos. ¿Cómo tú has vivido, mi hermano? ¿Cómo tú has vivido? Y mi hermano, el tiempo no nos daría, de verdad, el tiempo no nos daría
para ver múltiples ejemplos. Vamos a ver mínimo 3 ejemplos más, pero realmente el tiempo no nos daría para comentar. Nosotros podemos mencionar rápidamente, aunque no vayamos allá, a Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1 y 2, donde al tiempo de morir, David pasó su legado a su hijo Salomón. Y le dijo, vive en integridad y temor delante de Dios. David también podía decir eso. Con todas sus altas y sus bajas, podía decir eso también, hermano. Hermano, tu estilo de vida, la manera como tú estás viviendo, será un legado, un ejemplo, un testimonio para tus hijos en la fe, para los que te rodean. O tú estás pasando por este desierto que se llama mundo, por este desierto que se llama vida, solamente pasando, sin dejar un legado de la fe, sin dejar un testimonio cristiano, porque el Señor para eso no nos llamó, ni nos mandó tampoco, sino a vivir para Él y para la generación que nos ha tocado. Veamos algunos ejemplos más, aparte de lo que hemos mencionado, en las Escrituras. El mismo ejemplo de David. Mire el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36. Dice aquí, porque a la verdad David, habiendo servido, ojo con esto, a su propia generación, no para sí. David era rey, pero David no vivió la vida para comprar muchas mansiones, muchas jipetas, muchos camellos, mucha tierra, guardar dinero en tal lugar. No, nos dice el texto aquí, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, porque también vivió para Dios. Recuerda el título del tema, viviendo para Dios y la generación que nos ha tocado. Según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Dónde está David? En el cielo. La misma expresión, reunido con sus padres, reunido con su pueblo. David está en el cielo. Pero David, dice el texto aquí, sirvió a su propia generación. ¿Cómo? Según la voluntad de Dios, porque estaba conectado viviendo para Dios. Mis hermanos, en la medida que vivimos conectados para Dios, cuando nuestra relación vertical está bien, nuestra relación también, nuestras relaciones horizontales estarán bien. Repito, cuando nuestra relación vertical, es decir, con Dios está bien, horizontal estará bien. Y David vivió, dice el texto aquí, sirviendo a su propia generación. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel? Hasta el punto y el nivel que cuando Cristo viene, llaman a Cristo hijo de David, el legado. Fue un gran hombre de Dios. Fue un gran hombre de Dios. O sea, David hace tiempo que había muerto. Sin embargo, todavía ya los niños mencionaban a David. Su legado, su testimonio, su conducta, su fe, su legado de vida cristiana estaba vivo, aunque había muerto hacía tiempo. Dice el texto aquí, en el versículo 36 que leímos, que vio corrupción. Ya estaba, hace tiempo que estaba podrido. Estaba en su cuerpo porque su alma estaba en el cielo. Pero su legado estaba vivo. Su legado estaba vivo. Y no solamente es el caso de Aarón. Ese no solamente el caso de Aarón, que pasó su legado, su testimonio, su ejemplo, su conducta, si tú quieres. Sí, aunque allí se habla de vestimenta de manera literal, podemos aplicarlo a que fue su testimonio también. Porque si, como yo dije, hubiese sido un falso en la fe, ese legado el Señor ni siquiera permite que lo pasara, y mucho menos públicamente. Ni mucho menos públicamente. De manera que Aarón nos muestra que vivió para Dios y nos muestra también que vivió para la generación que le había tocado. El caso de David también. Pero mira el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro ejemplo máximo. Mira el mismo Hechos, capítulo 10, verso 38. Cristo, quien había venido por voluntad del Padre, viviendo para hacer la voluntad del Padre, como se nos menciona también en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 36, verso 37. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero aunque había descendido para hacer la voluntad del Padre,
también vivió para la generación que le había tocado. Léalo conmigo. Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, ¿cómo anduvo Cristo? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo vivió Cristo en esta generación? En su generación, dice el texto aquí, haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos. Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Recuerden, Cristo había venido para hacer la voluntad del Padre. Vivir, o en otras palabras, vivir para Dios. Pero vivió también para su generación, o para la generación que le había tocado. Mi hermano, ¿por qué es importante vivir para Dios primero, pero también para la generación que nos ha tocado? ¿Por qué? Mi hermano, bueno, porque la Biblia nos enseña esto en todo lo que yo he hablado, en todo lo que les he dicho. Y para mí, este pasaje que vamos a leer no es menos importante que todos los demás, mi hermano. Lea conmigo también, Jueces capítulo 2, verso 8, hasta el verso número 13. Lo que pasó allí es digno de llamarnos la atención. Muerte de Josué. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida de sus padres. Pero, dice aquí, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni a las obras que él había hecho por Israel. Aquí hubo un corte, un rompimiento, hubo un rompimiento, un desliz. En un momento dado se perdió el asunto del legado de la fe, del pronunciamiento de la fe, de traspasar la fe. Se levantó una generación que no conocía al Señor, literalmente dice el texto. Y uno pregunta, ¿cómo olvidar a un Dios que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán, que le dio el maná, que le repartió la tierra? Bueno, para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Lo fácil que es descarriarnos. Lo fácil que es olvidar la fe. Dios está comprometido con nosotros. Mis amados hermanos, Dios está comprometido con nosotros en la misma medida que nosotros seamos responsables con lo que Él ha mandado. Es allí. Por eso nos dice el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios, dice allí, pero mediante la fe. El medio por el cual Dios nos guarda, nos preserva, es mediante la fe. Aquí se perdió la fe. Se olvidó el legado, el testimonio. Leo nuevamente verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué pasó? Bueno, por vía de consecuencia, léalo conmigo lo que viene inmediatamente, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El pecado no es estático ni neutro. Mis amados hermanos, en la misma medida que nos olvidamos de Dios y de nuestras responsabilidades, en esa misma medida entonces vamos rumbo a pecar contra Dios, a la desobediencia y olvidar los deberes que tenemos para con el Señor. No, esa generación no se quedó sencillamente con que no conocía al Señor. Lo único que contiene nuestro pecado es nuestra entrega al Señor, nuestro servicio al Señor, nuestro temor a Dios. Y si eso no lo hay, entonces el pecado que mora en el corazón se va a desbordar. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron, dice el verso 12, a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses ajenos, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
El pecado no es estático, mi amado hermano. En la medida que nos olvidamos de Dios, en esa misma medida, entonces, vamos a dar paso a la maldad. Por eso constantemente la Biblia nos habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, y no satisfagáis o no le demos satisfacción a los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne contra el espíritu, los del espíritu contra la carne. No le debemos dar paso a los deseos de la carne. El pecado no es estático. El pecado no es estático. Cuando nos olvidamos o nos enfriamos de Dios, el pecado y el diablo y la carne harán acto de presencia. Así que vemos en las Escrituras, ciertamente, que debemos vivir para Dios, pero para la generación que nos ha tocado. Que nos ha tocado. Mi hermano, yo te sigo preguntando. ¿Estás viviendo en este mundo para dejar un legado de la fe? ¿Estás viviendo en este mundo para dejar testimonio a otros, sean tus hijos, tus familiares, tus hermanos carnales, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de estudio, todos los que te rodean? ¿Tú estás viviendo considerando dejar un legado, dejar un testimonio? Porque esta pregunta nos lleva a analizar lo siguiente. ¿Cómo tú crees que te vas a recordar la persona cuando tú mueras? Porque a Aarón lo recordaron de una manera y lo despidieron de una manera. Pero yo pregunto, ¿cómo crees tú que ciertamente te van a recordar la generación que te ha tocado vivir? ¿Y por qué decimos esto? Lea el versículo 29. Dice aquí, y viendo toda la congregación, porque el acto simbólico fue frente a toda la congregación, como dijimos ahorita, eso significa que Aarón fue un gran hombre de Dios, ¿sí? Fue honrado frente a toda la congregación, porque fue un gran creyente. Entonces, viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días. Todas las familias de Israel. Duelo. No hubo fiesta. El texto no dice que hubo fiesta. Dice que hubo duelo, dolor, tristeza, angustia. Por la muerte o la partida de Aarón. Sí, aunque iba a estar con su pueblo, iba a estar en la presencia del Señor, iba a estar con los demás creyentes. Pero hay sentimientos. Y yo te pregunto, mi hermano, cuando tú te mueras, cuando tú partas de este mundo, ¿qué van a decir la gente de ti? ¿Qué van a decir los demás de ti? Que tú fuiste un gran empresario, que tú fuiste un gran licenciado, tú fuiste un gran ingeniero, un gran doctor en medicina, un gran negociante, un hombre con muchas propiedades en este mundo. Que tú fuiste un gran economista. ¿Qué tú crees que van a decir delante de ti? Porque cuando Aarón murió, el Señor dice aquí que se iba a reunir con su pueblo, dando testimonio de él. Y cuando Moisés murió, se nos dice en las palabras del Señor que Dios habló de Moisés diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. No se dice el legislador Moisés, aunque lo fue, pero Dios no dice el legislador Moisés, el legislador de Israel ha muerto. Ni el gran hombre de milagros ha muerto. Ni el que abrió el mar rojo de par en par ha muerto. Ni el que oró por las plagas en Egipto ha muerto. Dios no dice eso.
aunque fueran verdades, no dice eso. Dios dijo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué dirá Dios y tu generación al tú morir acerca de ti? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te observa el Señor en este mundo, en este tránsito, en este desierto? ¿Cómo te ve, te observa la generación? Pablo dice que somos cartas abiertas en este mundo. ¿Cómo te leen a ti? ¿Cómo me leen a mí? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? Aquí dice el texto del verso 29 de Números capítulo 20, que hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel por la muerte de Aarón. Y yo te pregunto, ¿van a celebrar tu muerte? Y van a decir, por fin salimos de esta persona amarga, malcristiano, infiel, mentiroso, fraudulento. O cuando tú partas de este mundo, la persona se va a doler, como se dolieron en el libro de Hechos, que se nos habla acerca de Dorca, aquella viuda que oraba y oraba, y cuando murió, toda la comarca estaban llorando la muerte de Dorca. Se van a lamentar, tus familiares van a decir de ti que ha partido un cristiano fiel, una cristiana fiel, una persona con legado de testimonio, con ejemplo de testimonio, con ejemplo de la fe. ¿Qué tú crees? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué piensas que las personas van a decir acerca de ti cuando tú partas, cuando tú no estés más en este desierto? Te irás con una mente tranquila, con una conciencia en paz de haberles dejado no mucha propiedad, no mucho dinero, no muchos bienes a tus hijos, a tus familiares. Y sí, es bueno. Si Dios te da la bendición, hazlo, no es pecado. Pero sobre todo el legado de la fe. Estarás tranquilo de haber dejado el legado de la fe, el testimonio de la fe a tus hijos, a tus hermanos carnales, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a todos los que te rodean. ¿Qué legado le vas a dejar? ¿Qué legado está trabajando ahora para dejarles después? ¿Cuál legado? Hay muchos legados. Pero sobre todo, el legado de la fe. El legado de la fe. De hecho, no tenemos más tiempo para comentar sobre esto, pero en un momento dado se nos relata en Números capítulo 34, versos 16 y 17, que cuando empieza la repartición de la tierra, aparte de Josué, Dios también llamó como gran hombre de Dios precisamente Eleazar para que participara a repartir la tierra. Dios lo llamó y eso dice mucho. Eso dice mucho. Es como si Dios dijera, mire, vamos a repartir la tierra. Entre hombres fieles está Josué, hijo de Caleb, y también llámeme a Eleazar, aquel hijo de Aarón que siguió el legado del papá, el ministerio del papá. Es un hombre fiel para que reparta la tierra. Ahí no va a haber tutía, ahí no va a haber problema. Mi hermano, sí, vivamos para Dios, pero pensemos en la generación que nos ha tocado. Pensemos en la generación que nos ha tocado. Y la generación que nos ha tocado está tu jefe, tu jefa, tu compañero de trabajo, como yo acabo de decir, nuestros hermanos carnales, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudios, todos. Estamos viviendo para realmente pasarle la vestidura o la vestimenta nuestra a ellos, la vestimenta de la fe, la vestimenta del cristianismo, la vestimenta de la real vida cristiana. Estamos viviendo para ya depositar eso en sus manos, para que continúe el legado. O estamos viviendo solamente para nosotros, para nuestros ahorros, nuestros gustos, nuestros gastos, el momento. ¿Para qué estamos viviendo? Vimos el ejemplo de David. Sirvió a su propia generación. Vimos el ejemplo del mismo Cristo, cómo anduvo haciendo bienes en su generación. Nuestro gran Señor nos da ejemplo de ellos.
Y vimos lo que pasó cuando se perdió ese hilo de la fe en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 8 al 13. Que por no haber seguido ese legado de la fe, entonces se entregaron a Baal, a la idolatría. Porque el pecado no es estático, mi hermano. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude ciertamente a vivir, sí, para Dios, pero para la generación que nos ha tocado también. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, un gran peso de responsabilidad está sobre nosotros. Ayúdanos a vivir para tu gloria, pero también para la generación que nos ha tocado. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.